Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición podernos conectar nuevamente. De verdad, bienvenidos los hermanos que se han conectado, ¿verdad? Para poder en esta oportunidad continuar con lo que es nuestra enseñanza, ¿verdad? Así que, pues, vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito a que oremos, ¿verdad? Y que de esta manera, pues, sea el Padre Eterno el que nos ayude, ¿verdad? Sea el Padre Eterno el que nos guíe a través de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh. Vengamos en palabras de oración. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, soberano del universo. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Te damos en esta oportunidad muchas gracias, toda Rabá, porque nos has colmado de favores y misericordias que no merecemos. En esta hora, Padre, te pido que puedas ser tú, Padre, el que hables a través de mí. Y que de esa manera, Padre, tu palabra pueda llegar, Padre, a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pido que, pues, hagas de cada uno de mis hermanos esa buena tierra, Padre, para que tu palabra lleve fruto al 100%. Te pido la bendición por cada uno, Padre, de los que estamos acá conectados y también de los que no estamos conectados. Hay mucho pueblo tuyo, Padre, en todas las naciones, y estamos siendo parte, protagonistas, Padre, de este avivamiento, Padre, que tú prometiste que traerías a tu pueblo Israel en los días finales. Te pido que seas conmigo y con cada uno de mis hermanos en esta hora, y todo lo que hayamos de estudiar, pues, que seas tú el que hables. No queremos oír la voz de hombre, queremos oír tu voz preciosa, Padre, por favor. Sé que soy indigno de que, pues, me utilices, Padre, pero sé que tú, pues, utilizas a los más viles, Padre, por eso estoy yo acá. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra de verdad, gracias por darnos a tu Hijo amado, gracias por darnos ese regalo tan grande como es Yeshua, nuestro amado Mesías, quien derramó su sangre preciosa para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Quédate con nosotros en esta hora, Padre, a través de tu Espíritu, te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre grande de Yeshua, tu Hijo amado, y decimos amén. Bien, hermanos, ya, ¿verdad? Les di la bienvenida a todos, ¿verdad? A lo que es esta tercera enseñanza, ¿verdad? Es nuestra tercera parte, ¿verdad? Del estudio que estamos, valga la redundancia, pues, estudiando. Estamos estudiando el libro de los Gálatas, ¿verdad? O la carta de Pablo a los Gálatas. Y pues esta es la tercera enseñanza donde, pues, vamos a seguir, ¿verdad? Por donde nos quedamos. En las dos primeras enseñanzas en la primera enseñanza estudiamos el primer capítulo, ¿verdad? Todos los pasajes. En la segunda enseñanza entramos al capítulo 2 y estudiamos los 10 pasajes del capítulo 2, ¿verdad? Y hoy, pues, nos corresponde estudiar en el capítulo 2, verso 11 del libro de la carta de Pablo o Shaul a los Gálatas. Así que yo les invito, amados hermanos, de que, pues, tengan una Biblia con ustedes, ¿verdad? Para que podamos ir leyendo, ¿verdad? Y seamos como aquellos de Berea, ¿verdad? Que eran solícitos, ¿verdad? Y eran nobles. Cuando Pablo llegó donde los de Berea, dice que ellos iban con toda solicitud, ¿verdad? A escudriñar en las Escrituras, a buscar a ver si lo que Pablo les decía era verdad. Y así tenemos que ser todos, ¿verdad? Ir a ver lo que se habla por medio de las Escrituras, ¿verdad? Así que, pues, inmediatamente nos vamos a Gálatas. Les invito a que abramos el libro de Gálatas. Gálatas y el verso 11. Gálatas capítulo 2 y el verso 11. Como dije, vamos a ir estudiando verso por verso, ¿verdad? No nos vamos a saltar nada. Así que voy a leer del verso 11 al verso 14. Así, Gálatas capítulo 2 y versos 11 al 14. Dice así la palabra del Eterno. Pero cuando Pedro, o Kefa, ¿verdad?, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o Jacob, o Santiago, también es la misma persona,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o a Kefas, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estoy leyendo Reina Valera 1960, ¿verdad? Les dije que a menos de que yo les dijera, pues iba a utilizar otra Biblia, ¿verdad? Pero estoy leyendo en la Biblia del Hijo Pródigo. Digo, pues la mayoría, por lo menos acá en los países hispanos, ¿verdad? Tienen esa Biblia. No les he preguntado a los hermanos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Si allá utilizan la King James, ¿verdad? No sé, después me van a decir. Pero bueno, lo que vemos que se dio acá se dio algo bien interesante. Fíjense bien. Y como habíamos dicho antes, ¿verdad? En los judíos, fíjense bien, porque el cuerpo del Mesías, los creyentes en Yeshua en el primer siglo, ¿verdad? Estaban, vamos a decir, habían judíos y habían gentiles. Los gentiles, ya hemos dicho, que son aquellos, ¿verdad?, que estaban esparcidos en las naciones, ¿verdad? Y estaban saliendo como la profecía nos lo dice. Entonces, ¿pero qué sucede, por ejemplo, acá? ¿Verdad? ¿Qué sucede con estos judíos? ¿Verdad? ¿O qué sucede? ¿Qué es lo que sucedió acá en el caso de Pedro? ¿Verdad? Porque las escrituras nos dicen de que Pablo, ¿verdad? Vio que Pedro había hecho algo mal. De verdad, decía yo que los judíos, ¿verdad? Los judíos no aceptaban de todo, no aceptaban así, ¿verdad? A los gentiles del todo. Había siempre, ¿verdad? Algo que los hacía ver así como, por eso Pablo les decía yo que él escribió que en Yeshua HaMashiach no hay judío ni gentil, ¿verdad? Ni griegos, ¿verdad? Porque él quería que todos se vieran iguales, porque realmente todos somos iguales. Pero pasaba esto, en este caso, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Se menciona acá, de hecho quiero mencionarles de que se cree que después de este altercado que se dio, ¿verdad? Lo que se le conoce como el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que vamos a ir a leer, por cierto, ¿verdad? Se dio ese concilio debido a que habían, ¿verdad?, estas asperezas, ¿verdad? Debido a que los judíos, en este caso creyentes, estamos hablando cuando dice venían algunos de parte de Jacobo, estamos hablando de judíos que habían creído en Yeshua como el Mesías de Israel, ¿verdad? Y dice acá, ¿verdad?, de que Pedro, cuando veía a estos judíos que habían creído en Yeshua, ¿verdad?, y estaba con los gentiles que habían creído, lo que hacía es que se apartaba, ¿verdad? Entonces viene Pablo, ¿verdad? Y viendo, ¿verdad?, de que ellos no andaban correctamente, ¿verdad? Es decir, que Pedro no estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Le dice estas palabras, que algunas veces esto confunde a medio mundo, pero le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles. O sea, cuando dice si tú siendo judío vives como los gentiles, no significa que Pedro vivía como un gentil pagano. No estamos hablando de nada de eso. Ya vamos a explicarlo, ¿verdad? Pero quiero que quede claro esta situación, ¿verdad? Porque lo que las escrituras nos están diciendo es de que Pedro, ¿verdad?, estaba con los gentiles que habían creído en Yeshua. Ahí estaba con ellos compartiendo y todo. Pero cuando venían los judíos que habían creído en Yeshua, ¿verdad?, que venían de parte de Santiago, de Jacob, ¿verdad?, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Kefas? Pedro se apartaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro al apartarse? ¿Verdad? Al apartarse o sea, con sus hechos a estos creyentes de origen gentil que no los aceptaba. Eso es o sea, que no los aceptaba. Entonces, o sea, si estaba con ellos, ¿verdad? Y comía con ellos y platicaba con ellos y todo, ¿verdad? Y cuando venía
cuando venían, en todo caso, ¿verdad? Los de la circuncisión se apartaban, ¿verdad? Entonces, prácticamente les estaba diciendo, no los acepto, ¿verdad? No los acepto también, ¿verdad? No los acepto. ¿Por qué? Porque se sentaba con ellos y todo, como que sí los aceptaba, pero cuando venían ellos, ¿verdad? Los de la circuncisión se apartaban. Entonces, esto es lo que Pablo está llamando hipocresía, ¿verdad? Porque les está mostrando una doble cara, ya que, es decir, pues no tendría, ¿verdad? De estos judíos, que ya vamos a hablar, ¿verdad? De estos judíos que habían creído en Yeshua, pero que eran de Jacobo, o eran de parte de Santiago. Cuando Pablo, fíjense bien, ve esta situación, ¿verdad? Aquí es donde Pablo reprende a Pedro, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Y vamos a leer lo que le dice. Si tú siendo judío vives como los gentiles, cuando dice si tú siendo judío vives como los gentiles, dijimos, no les está diciendo, ¿verdad? Tú ahora pues eres un pagano. No, o sea, vive como ellos, o sea, cree como ellos. Palabra, vive creyendo que la salvación es por medio de la fe y por medio de Yeshua. O sea, es decir, sabe perfectamente cómo es la situación. O sea, ellos, ¿verdad? Así como Pablo, así como Pedro eran judíos, ¿verdad? Y al decirle, si tú siendo judío vives como los gentiles, repito, no significa de que él vivía como gentil, pagano, ¿no? No está hablando de eso, sino que vivía de la misma manera, o sea, es decir, vivía pensando igual, o sea, es decir, que sabían que la salvación era por la fe y por medio del Mesías, y que sabía perfectamente que los gentiles no se les podía obligar, ¿verdad? No se les podía obligar a nada, sino que el Eterno iba a hacer un trabajo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo en ellos. Entonces, es acá donde le dice Pedro, ¿verdad? Voy a terminar todo el pasaje. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligan a los gentiles a judaizar? Cuando dice a judaizar, les está diciendo, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? En otras palabras, ¿verdad? Para comenzar, con su forma de ser, o sea, con el actuar, ¿verdad? En este caso de Pedro, les estaba demostrando que lo rechazaba a ellos, ¿verdad? Y al apartarse, les estaba diciendo, ustedes, ¿verdad? Tienen que circuncidarse, ¿verdad? Para que sean aceptos y vivir como judíos. Entonces, Pedro, ¿verdad? O Pablo, perdón, ¿verdad? Sabía perfectamente que estas cosas no son correctas, no eran correctas hacerlas, ¿verdad? O sea, no era correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque para los gentiles, como ya hemos venido hablando, ¿verdad? O para las tribus de Israel, o los dispersos en medio de las naciones, el camino para poder regresar a casa es por medio de Yeshua, ¿verdad? Es por medio de la fe, ¿verdad? Es por medio de creerle al Eterno, ¿verdad? Y eso era lo que en este caso tenemos este problema. Entonces, como se dio este problema acá, fíjense bien, bueno, y voy a terminar de leer, voy a leer otra vez el verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿verdad? Es decir, que a los gentiles tenían es decir, el mismo Espíritu, fíjense bien, el mismo Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Se había derramado sobre los gentiles, como también se había derramado sobre los judíos que habían creído en Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? El mismo Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no había hecho diferencia entre unos y otros. Esto, de verdad, nos tiene que ayudar muchísimo en el camino en el cual estamos, ¿verdad? Hoy en día. Porque cuando estamos hablando de la circuncisión y todo esto, todos los mandamientos, es algo que la persona tiene que conocer la Torá. La persona tiene que enamorarse del Eterno, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh, obre en la persona, ¿verdad? Y desde el momento en que la persona reconoce a Yeshua como el Mesías, esta persona no debe ser vista de menos. O sea, no debe ser vista, ¿verdad? Ah, no, yo soy circuncidado, pero él no es circuncidado. Entonces, hasta que no se circuncide, no lo vamos a ver igual. Y no tampoco, ¿verdad? Cero privilegios de nada. No puede ser. No puede ser. Porque desde el momento en que esta persona cree en Yeshua como el Mesías, el Espíritu Santo, fíjense bien, porque esto es lo que había pasado. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se había derramado sobre aquellos gentiles
¿verdad? Aquellos esparcidos, ¿verdad? ¿Y cómo se había derramado sobre ellos? Bueno, en la condición en la que estaban. Por eso es que hemos hablado del hijo pródigo, ¿verdad? Que el padre, viendo que el hijo venía en el estado que venía, sucio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? No dijo mándenlo a bañar y a cambiar, sino que en la condición que estaba el hijo pródigo, él corrió, ¿verdad? Hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Y las escrituras nos cuentan, ¿verdad? Que igual nosotros, estando muertos en delitos y pecados, él nos dio vida juntamente con él. Y por gracia somos salvos. Entonces, esto es importante comprender, porque también esto se da en estos días, ¿verdad? De verdad que nosotros no podemos, ¿verdad? Ir por ahí exigiendo, ¿verdad? Exigiendo que se hagan las cosas. No, lo que se tiene que hacer es enseñar, eso sí, enseñar, ¿verdad? Enseñar tanto con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque somos cartas leídas, y obviamente enseñar también, ¿verdad? La palabra del Eterno, y dejar que el Espíritu, es decir, dejar que el Ruach HaKodesh sea el que obre, sea dejar que el Espíritu Santo sea el que haga una operación dentro de la persona, para que los cambios que vayan a suceder sean cambios genuinos, o sea, no sean cambios esporádicos, no sean cambios que duren un ratito nada más, que no sean como decir parte de una emoción, ¿me entiende? Sino que no algo emocional, sino algo que de verdad, o sea, cambios genuinos. Entonces, para que eso suceda, ¿verdad? Para que los cambios sean genuinos, es de dejar que sea el Espíritu Santo el que de verdad opere, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Por esta razón es bien importante comprender todo esto. Pablo lo tenía bien claro. Todo esto Pablo lo tenía bien claro, ¿verdad? Y es lo que a él no le agradaba. Vean, no le agradaba porque Pablo sabía que el Eterno, ¿verdad?, estaba obrando. De hecho, en el libro de Gálatas, el único ejemplo que se pone, fíjense bien, el único ejemplo que se pone en todo el libro de Gálatas es Abraham. Entonces, ¿y cómo es que fue llamado Abraham? ¿Circunciso o incircunciso? Bueno, nuestro padre Abraham fue llamado incircunciso, de la misma manera que los gentiles también. Así fue llamado. Entonces tenía que recorrer un camino, ¿me entienden?, para conocer al Eterno, y eso es lo que pasó. De hecho, luego yo creo que en la otra enseñanza, vamos a ver, ¿verdad?, una parte en la cual vamos a ver cómo el Espíritu, ¿verdad?, iba operando, ¿verdad?, en nuestro padre Abraham. De hecho, hay unos ejemplos que vamos a ver luego, cuáles fueron los pasos que nuestro padre Abraham dio, ¿verdad?, para poder ser llamado amigo del Eterno, ¿verdad?, o el padre de la fe. Así que, entonces, fíjense bien, después de este altercado que se dio en Gálatas 2:11 al 14, ¿verdad?, sucede de que ocurre el llamado concilio de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué se dio en ese concilio de Jerusalén? Se dio por estas situaciones. ¿Por qué? Porque esos judíos que venían de parte de Jacobo, que eran creyentes en Yeshua, prácticamente veían así, ¿verdad?, como que a los gentiles, a los nuevos creyentes de origen gentil, que eran los dispersos, ¿verdad?, de Israel, los venían viendo como de segunda categoría. Entonces Pablo no estaba de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque sabía que el Eterno venía operando en ellos, y alguien pudiese decir, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo, por qué el Ruach HaKodesh llegó donde ellos, y ellos ni siquiera eran circuncidados, ni siquiera? No, ¿sabe por qué? ¿Cómo nos llamó el Eterno a nosotros? O sea, el Eterno nos llamó estando incircuncisos. El Eterno nos llamó estando muertos, estando sucios. Así el Eterno nos llamó, nos abrazó, nos besó. Y así, tal como estábamos, así el Eterno, ¿verdad?, nos llamó. Y realmente el Espíritu, el Ruach HaKodesh, tenía que reposar sobre estos gentiles. ¿Sabe por qué razón? Porque como los gentiles, como estos dispersos de las naciones, iban a avanzar guardando la Torá y hacer la voluntad del Eterno, si no lo guiaba nada. Entonces la misma palabra nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a la justicia. Es decir, que necesitaban recibir, así como nosotros, ¿verdad?, en un momento dado fuimos llamados de parte del Eterno. Algunos, ¿verdad?, pues de una sola vez vinieron a conocer las raíces hebreas, Baruch Hashem. Pero la mayoría de nosotros comenzamos en alguna iglesia, o ¿verdad?, sea de cualquier iglesia, ¿verdad?, de cualquier lugar, ¿verdad?, comenzamos, y en ese momento donde quiera que estábamos,
el Eterno comenzó a obrar en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y el Eterno siempre ha estado con nosotros, nos escuchaba y todo. Él siempre va haciendo una obra en nosotros. O sea, y les digo, o sea, no éramos dignos, pero así pasa. Así es Él de bueno, así es de bondadoso. Entonces, Pablo, ¿verdad? Repito, no está de acuerdo, ¿verdad? Con que vean en este caso, a los dispersos de las naciones que están gentilizando como, pues, como que no son limpios, ¿verdad? Como que no, hasta que no se circunciden, no los vamos a, ¿verdad? Es decir, no, son rechazados. No, Pablo no estaba de acuerdo, sabía que había un proceso. Y debido a esto, fíjense bien, a esto que pasó acá, ocurre lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Yo quisiera que nos fuéramos a leerlo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, vamos a leer desde el 1 en adelante, para ver qué es lo que sucede. De hecho, aquí, ¿verdad? Aquí se encuentra Pablo, se encuentra Pedro, se encuentra Bernabé, se encuentra Santiago, también Jacobo, ahí estaba también Jacobo. Todos ellos se reúnen en Jerusalén, ¿verdad? A reunir, es decir, a tocar este problema esta problemática que estaba pasando, ¿verdad? Y vamos a leer Hechos del capítulo 15, ¿verdad? Del verso 1 hacia abajo. Dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: oiga, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Vean, eso de verdad, la salvación, Pablo sabía perfectamente que es por medio del Mesías. Cualquier mandamiento, ¿verdad?, que ha de guardarse, obviamente, ¿verdad?, se ha de guardar como una obra que sale de un corazón que ama, como vamos a ver unos pasajes adelante, ¿verdad? Pero ellos decían, no, pues si estos son gentiles, ¿verdad?, y quieren pues ser salvos, ¿verdad?, por medio de Yeshua, tienen que circuncidarse. Y prácticamente esto era lo que estaba pasando en el caso, ¿verdad?, que vimos anteriormente, ¿verdad?, que que venían de parte de Jacobo, de parte de Santiago, que eran judíos, ¿verdad? Pues obviamente veían así, ¿verdad?, de menos a los creyentes de origen gentil que habían abrazado la fe en Yeshua. Sigamos leyendo. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, comenzaron a discutir, ¿verdad?, y contienda no pequeña, o sea que aquello fue un gran debate, una gran discusión, ¿verdad?, que se ha de haber armado, lo que dice acá, no pequeña, o sea que fue algo grande. Dice, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, tenían que tratar esto porque se había hecho un problemón, ¿verdad? Es decir, entre Pablo, ¿verdad? Estamos entre judíos, porque aquí están hablando entre judíos. Lo único que estos judíos, ¿verdad?, que vienen de parte de Santiago, ellos quieren que se circunciden, ¿verdad?, para que sean salvos. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en eso. Entonces, dice acá que pues vienen, ¿verdad?, y se reúnen para tratar esta cuestión en Jerusalén. Ahora leamos el verso 3. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la Quejilá, por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que el Eterno había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense bien acá, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, la Torá. Aquí, ¿verdad? Aquí están las variantes. ¿Qué es lo que dicen acá? Pues uno de ellos, ¿verdad? Y dice acá también de los que habían creído, de los fariseos, judíos, es necesario mandarlos, ¿a qué? A circuncidar y que guarden la Torá. Ahora, el punto es de que, de verdad, Pablo no estaba de acuerdo con ello. Vamos a ver qué es lo que sigue. Y se reunieron los apóstoles en el verso 6 y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, fíjense bien que, vuelvo y repito, esto no fue una cosa tan de un ratito, ¿ya? Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo, fíjense bien, varones hermanos, como sabéis, como ya hace algún tiempo que el Eterno escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿verdad? Esto pues obviamente si se recuerdan, pues estamos hablando allá al principio de Hechos, cuando incluso hubo un discurso donde habían de todas las naciones, habían judíos y habían gentiles también, ¿verdad? Y había, pues dice que una predicación de Pedro se convirtieron como 3,000. Ahora, luego dice en el verso 8, y el Eterno, que conoce los corazones, fíjense bien, le dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Aquí está el punto. Esto es importante, es importantísimo para nosotros aprender de ello. Fíjense bien, voy a repetir el verso 8. Y el Eterno, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. O sea, prácticamente lo que estaba pasando es que el Eterno los había aceptado, pero estos hermanos judíos no los aceptaban. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Y sucede, ¿verdad? De que uno diría, bueno, qué tremendo lo que pasaba en aquel tiempo. Pues también pasa en este tiempo. También lamentablemente pasa en este tiempo. Fíjense bien, ¿por qué? Porque el Eterno comienza a obrar. Pues el Eterno comienza a obrar. Acuérdense que esto, es decir, se trata de, ya van a ver a qué conclusión llegan ellos acá. Pero cuando el Eterno derrama su espíritu, porque digo, pues, ¿de qué manera una persona va a poder vivir de acuerdo a los mandamientos? Pues obviamente necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu tiene que llegar antes para poderlo guiar, si no, ¿quién lo va a guiar? Hasta que ya guarda todos los mandamientos y todo, ahora que venga el Espíritu para que me guíe. No, necesitamos que nos guíe cuando estábamos perdidos. Cuando una persona está perdida, cuando una persona está ciega, necesita que sus ojos sean abiertos. No vamos ¿cómo decir? A esperar que la persona mire, ¿verdad? Para poder encaminarla. Entonces, lo que está pasando acá es una cosa de verdad, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Donde si el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, había reposado sobre estos gentiles sin ser circuncisos, ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirles, no, todavía no, hasta que no se circuncide, entonces, ¿verdad? No, cero privilegios, no. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Si desde el momento en que una persona cree y el Espíritu se reposa sobre esta persona, prácticamente ha entrado, o sea, estamos hablando, miren, hay varios pasos, ¿verdad? Uno de ellos es creer en el Eterno, creer en Yeshua, creer en la Torá, pero ¿verdad? Y conforme uno va, después de creer que bien, después viene la tevilá, el bautismo, ¿verdad? Cuando hacemos el bautismo, la tevilá, de una manera, digamos, está entrando, ¿verdad? O se convierte a dejar las naciones a ser parte de la nación del Eterno, es decir, a ser parte de la nación de Israel. Pero desde el momento en que, eso es como, son pasos, es decir, son pasos que conforme se va pasando el tiempo se van dando. Entonces, ¿qué sucede? De que muchas veces pasa hoy en día, ¿verdad? De que si alguien, ¿verdad? No ha hecho la circuncisión, no, todavía no, hasta que se circuncide. No, o sea, ¿cómo estamos haciendo nosotros acepción de personas? Porque si el Eterno mismo, fíjense bien, ¿qué hay más kadosh? ¿Qué hay más santo que su espíritu? ¿Qué hay más santo? ¿Acaso somos más santos nosotros que Él? No hay nada más santo que su espíritu. Y si su espíritu había reposado sobre ellos, ¿cómo es posible, verdad, que el Eterno los acepte y yo no los acepte? O sea, eso es lo que estaba pasando acá. Entonces, lo que Pablo hacía, ¿verdad?, es enseñarles. Bueno, de hecho, al final voy a seguir leyendo mejor para que ustedes vean a qué conclusión llegaron, ¿verdad? Porque ya vieron lo que dijeron ellos acá, ¿verdad? Ellos dijeron, hay que mandarlos a circuncidar y a guardar la ley de Moisés. ¿Cómo ellos iban a guardar algo que ni sabían? Tenían que ser instruidos, tenían que escuchar. Del oír viene la fe, y después de la fe, ¿qué viene? Vienen las obras. ¿Por qué? Porque la fe se perfecciona por las obras. Entonces eran pasos graduales
que lo único que tenían que hacer ellos, ¿verdad? Como lo que tenemos que hacer nosotros, y lo dije el día de ayer, es sembrar y regar. Sembrar la semillita y estarla regando. Y sabe que cuando uno siembra una semillita, no todas las plantitas crecen a la misma velocidad. No todas. Mire, en la casa tengo yo unos palitos de chile que han crecido rápido. Se han hecho grandes. Ahí antes no crecía nada. Una tierra que tenía ahí que ni los cactus, ni los del desierto, hasta eso se secaban, pues. Pero hoy la tierra se ha vuelto fértil, ¿verdad? Y tengo otros palitos así. De hoy para la fiesta de cabañas, ¿verdad? Tuvimos, desde Israel nos trajeron el etrog. Entonces mi esposa le sacó las semillitas y resulta de que tenemos 4 palitos de etrog. Han nacido los palitos, pero están así, pequeñitos y van creciendo, pero crecen a una velocidad que de verdad, o sea, parece que no crecen, ya tienen un montón, pero ahí están, o sea, es decir, y los otros bien rápido se van hacia arriba. Entonces no todos, o sea, es decir, no todo es a la misma, no es a la velocidad que uno quiere. O sea, hay hermanos que son fuertes en la fe, Baruch Hashem, y ya vemos otros como yo que somos débiles en la fe. Entonces, los más fuertes en la fe tienen que ayudarme a mí que soy débil en la fe, y tienen que esperarme y caminar con paciencia, y a eso somos llamados nosotros, ¿verdad? A no dejar a nadie caído, o sea, es decir, sino simplemente pues somos llamados a ayudar. Somos llamados a tender la mano, ¿verdad? Como hemos explicado en medio, la otra vez estuve explicando la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y decía yo, ¿a quién representa el que está caído? ¿Y a quién representa el samaritano que lo ayudó? ¿Verdad? Pues el que está caído representa a la casa de Israel, representa a la casa de Israel que está hoy en medio de las naciones, está muerto. ¿Y a quién representa el otro, el samaritano que le tiende la mano? Pues también a la casa de Israel. ¿Y cómo es posible? Pues así, ¿verdad? Porque hoy en día vemos casa de Israel, que bendito sea el Eterno, hemos resucitado, y hay casa de Israel que está en el suelo. Somos nosotros los que tenemos que tenderle la mano, fíjense bien, y pues obviamente a través del espíritu del Mesías, y con el Mesías, que Él es el que sana en verdad, justamente pues hacer lo que tenemos que hacer, que está de nuestra parte hacer, y el Eterno que haga el resto, ¿verdad? Pero no vamos nosotros a creernos más que los demás, ¿verdad? No, o sea, de verdad, a pensar que somos mejores. No somos mejores, no somos mejores, de verdad. El Eterno no hace acepción de personas. Entonces, estas son las cosas, fíjense bien, vean lo que dice acá, lo que sigue diciendo la Escritura. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pues, dice el verso 9, purificando por la fe sus corazones. Ahora les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis al Eterno, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para mandarles a decir, obligado? Fíjense bien, ¿cómo? O sea, ni el Eterno, ¿verdad?, los ha obligado, porque el Eterno no lo quiere, porque ya hemos hablado un montón, ¿verdad?, de cómo es que se iba a dar es decir, el avivamiento, y cómo es que el Eterno los iba a llamar. El Eterno nos ha amado de verdad con ese amor eterno, y nos ha tenido paciencia. En mi caso, estoy hablando por mi caso, ¿verdad? Y nos ha tenido paciencia y nos ha amado en una condición de verdad que no merecíamos. Él nos dio vida juntamente con Él. O sea, de verdad, el Eterno, wow. Por eso, y nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Pablo decía, ser imitadores de Elohim. Ok, ahí estamos. Ahí se nos dio un pequeño inconveniente. Ok, bueno, decíamos, ¿verdad? Dice la palabra, ¿por qué? Voy a leer otra vez el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Eterno, poniéndonos sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿cómo nosotros vamos a obligarnos a que hagan algo? No podemos. ¿Por qué? Porque no somos quien para imponerle a alguien. Ni siquiera el Eterno, ¿verdad? O sea, el Eterno ha tenido paciencia y los aceptó así como venían. Después, ¿qué sucede con el hijo pródigo? No significa de que el hijo pródigo venía sucio, ¿verdad? Lo abrazó, lo besó y lo llevó sucio. ¡Ay, que ande todo sucio! No. Primero corrió, fíjense bien donde él estaba, lo abrazó y lo besó. Fíjense bien.
Ahora, ¿qué sucede muchas veces con nosotros? Nosotros, ¿verdad? Cuando una persona viene, ¿verdad? No lo queremos, no, así como está, no, ni lo quiero tocar, ¿verdad? No lo quiero ni tocar, mejor que vaya, ¿verdad? Y ahí cuando esté limpio, entonces que venga. No, ¿cómo es posible? Si el mismo Padre corrió, fíjense bien, corrió y lo abrazó y lo besó, no importándole en la condición que él estaba. Después de eso, ¿verdad? Siervo, dijo Sac, ¿verdad? Que lo asearan, que lo vistieran, que sacaran el mejor calzado y todo, y lo vi. Y después, ¿verdad? Después, oiga, ese es el proceso. Lo mismo que nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, ¿cómo fue llamado? No fue llamado circunciso, fue llamado incircunciso. Así lo llamó el Eterno. No significa que así se iba a quedar, pero así lo llamó el Eterno. Y como dije, pues yo creo que en la otra enseñanza vamos a hablar de los pasos de fe que tuvo nuestro padre Abraham, porque es muy similar, ¿verdad? De hecho, porque en el libro de Gálatas, el único ejemplo que se pone en Gálatas es nuestro padre Abraham. Vamos con el verso 11. Y antes creemos que por la gracia del Eterno, del Señor Yeshua, seremos salvos, de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Eterno por medio de ellos entre los gentiles. Vamos al 13. Estamos leyendo Hechos capítulo 15. Dice así. Y cuando ellos callaron, vea usted, aquí está Jacob. Jacobo es Jacob, es en hebreo su nombre, pero es conocido como Santiago. En la Biblia está como Santiago, en la Biblia normal, en español. Dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, vea, este es el que acabamos de ver, ¿verdad? Que se dice que era el hermano del Mesías, hermano en carne de Yeshua, ¿verdad? El que dice que en el texto que leímos anteriormente, dice que algunos que venían de parte de Jacob, ¿verdad? Son los que no aceptaban a los creyentes, es decir, a los dispersos que estaban comenzando su proceso, estaban gentilizados. Entonces viene acá Jacob, ¿verdad? Y dice acá, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Kefas o Simón os ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles, a las naciones, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, verso 15, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Obviamente lo que hace Jacob es acordarse de lo que dice el libro de Amós, ¿verdad? Creo que es Amós 9:11, si no me equivoco, ¿verdad? Donde se dicen estas palabras y el tabernáculo de David, pues obviamente está constituido de 12 tribus, ¿verdad? Y está recitando lo que dice Amós, ¿verdad? Que es la restauración de Israel. Por eso está relacionando a los gentiles y está diciendo de que el Eterno ha tomado pueblo para su nombre, es decir, el pueblo de Israel que estaba en medio de las naciones gentiles. Y luego dice, el verso 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora viene Jacob, fíjense bien, que eran los que estaban con Jacob, los que habían hecho, ¿verdad? Eso de ver a los nuevos creyentes que no estaban circuncidados, verlos de menos, como también se habla también de algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿verdad? Pero viene ahora, fíjense bien, viene ahora Jacob, y dice, verso 19, por lo cual yo juzgo, fíjense bien, que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno. Vea qué increíble cómo el Eterno nos iba guiando, porque eso es lo que Pablo, lo que Shaul quería, ¿verdad? Viene Jacob, ¿verdad? Y oyendo lo que hablaba Kefa, lo que hablaba Pablo, lo que hablaba Bernabé, ¿verdad? Viene el Eterno y comienza a hablar por medio de este hombre muy santo, muy kadosh, ¿verdad? Y le dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno. ¿Qué significa esas palabras, que no se inquieten? Mire,
Eso es, o sea, que no se inquiete, es que se les diga, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Es como que si alguien llegue a un lugar nuevo, ¿verdad? Alguien puede entender esto que estoy diciendo, y el primer día que llegue le diga, mire aquí, ¿verdad? Mire, estas son las reglas. Si quiere volver a visitarnos, ¿verdad? Aquí están las reglas, ¿verdad? Aquí están las reglas para ustedes que son mujeres y aquí están las reglas para los hombres, ¿verdad? Cuando quieran venir aquí ya saben, ¿verdad? Entonces la gente ya no va a llegar. La gente no va a llegar, se va a ir asustada, de verdad, se va a ir asustada. ¿Por qué? Porque los están inquietando, les están diciendo que tienen que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Para ser aceptados por ellos. Entonces, por lo cual, vean lo que dice, no inquietemos a los gentiles, no inquietemos a estos convertidos de Israel que están en medio de las naciones, ¿verdad? No los inquietemos, ¿verdad? Sino que, verso 20, se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Es decir, que a los que vienen, ¿verdad? Que han creído en Yeshua, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh se ha derramado sobre ellos, ¿verdad? Hay que decirles, ¿verdad? Que se aparten de estas 4 cosas. No quiere decir que solamente esas 4 cosas. Ahí no está no matarás, ahí no está no adulterarás. O sea, no, sino que esto es un principio nada más. Es un principio para que también ellos sean tomados en cuenta, para que tampoco vean como que no les importan, vean, no, sino que les dice, díganles que guarden estas 4 cosas. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de toda fornicación, ¿verdad? Fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas, fíjense bien. Todo esto es bien importante conocerlo, ¿verdad? Porque, ¿cómo decir? Cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Estas 4 cosas o estos 4 mandamientos, no eran los únicos, pero eran una base para comenzar. Y luego dice en el verso 21, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, cuando dice Moisés es la Torá, es la ley de Moisés, la Torá. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. En otras palabras, la conclusión, fíjense bien acá, después de todo lo que venían hablando, ¿verdad? La conclusión a la que llegan, iluminados por el Eterno, es de que a los nuevos creyentes, ¿verdad? A los que vienen entrando, ¿verdad? Que el Espíritu, que el Ruach HaKodesh se había posado en ellos por ser parte de las tribus de Israel que estaban mezcladas entre las naciones, pero que ahora están saliendo, ¿verdad? Ahora pues no inquietarlos, no decirles, mire, se tiene que circuncidar para ser salvos y tienen que guardar esto y esto y esto. No, dejar que ellos, fíjense bien, lo que ellos tienen que hacer es ir en día de Shabbat a la sinagoga. ¿Y qué se enseña ahí? La Torah. Ahí. ¿Y qué pasa cuando vayan a la sinagoga? Pues van a escuchar la Torah. Y cuando escuchen la Torah, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que del oír viene la fe. Del oír la palabra de Elohim, del oír la palabra del Eterno. Ellos iban a escuchar la Torah, fíjense bien, y conforme ellos iban a ir escuchando, que iba a ir creciendo en ellos el amor hacia el Eterno. El amor hacia el Eterno. Y después de que el amor hacia el Eterno fuera creciendo en ellos iban a ir conociendo al Eterno e iban a ir haciendo el hecho de vivir guardando los mandamientos, no por una imposición, sino simplemente por amor al Eterno, por amor a Él. Eso es todo. Y llegaron a esta conclusión y así quedó, ¿verdad? Luego dice el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los shaliach en hebreo, y a los ancianos, a los saquén, con toda la congregación, elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Yehudá, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos. Fíjense bien, acá podemos nosotros ver, ¿verdad? En este capítulo, ¿verdad? En todo este capítulo nosotros podemos observar a qué conclusiones ellos llegaron, ¿verdad? Y de verdad esto está magnífico, ¿verdad? No obligar a nadie, dejar que el Espíritu obre, ¿verdad? Y pues obviamente tampoco verlo de menos, tampoco ver de menos a nadie. No, o sea, eso y eso de verdad que eso fueron
una de las cosas que nuestro Mesías nos enseñó. Vea, de hecho, ustedes saben, cuando hablamos de Yeshua, estamos hablando de Yeshua, ¿verdad? Pero cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿qué hacía Él? ¿A dónde estaba? ¿Verdad? Que por cierto fue criticado. Aún le llegaron a reclamar a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? O sea, ¿dónde estaba Él? ¿Con quiénes estaba? ¿Por qué estaba con ellos? Porque Él mismo lo dijo, que Él había venido a sanar ¿a quién? ¿A los sanos? No, a los enfermos. ¿Y cómo vamos a alcanzar nosotros a los enfermos? ¿Verdad? Si solamente queremos estar con personas sanas. No. Entonces, de verdad, o sea, nuestro Mesías nos dio un gran ejemplo, ¿verdad? Nos dio un gran ejemplo, ¿verdad? De amor, de misericordia, principalmente de amor, ¿verdad? Porque por ahí, ¿verdad? Una mujer llegó dice que llevaba un bote de alabastro que tenía un perfume, ¿verdad? Y estaba tocando al Mesías los pies, y uno que estaba ahí, creo que era Simón, de nombre, y dice en su mente: si este fuera profeta, no se dejaría tocar de este tipo de mujer, ¿verdad? Y es lo que estaba pensando, pero Yeshua sabía lo que estaba pensando. Y de verdad, o sea, Él comienza a exhortarlo a él, ¿verdad? Porque se había equivocado. O sea, de verdad, el Mesías, nuestro Mesías, nos enseñó cómo llevar estas buenas nuevas a las naciones, ¿verdad? No haciendo acepción de personas, viendo a todas las personas con amor, así como el Eterno nos mira, con amor y misericordia, inclusive para corregir, ¿verdad? La Escritura dice que para corregir, ¿verdad?, tiene que ser con misericordia y verdad. O sea, no simplemente, ¿verdad?, palabras que dañan. No, tenemos que tener un gran cuidado. Por eso es que tenemos que pedirle al Eterno que nos dé de verdad sabiduría, y lo dijimos el día de ayer, ¿verdad?, mucha sabiduría, inteligencia, ¿verdad?, de su espíritu, para poder hacernos a unos y a otros. ¿Para qué? Para traerlos. Esa es la sabiduría. Que la misma palabra dice que hay que ser astutos, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de la astucia, habla de mansos como paloma y astutos como serpiente. O sea, la astucia de la buena, o sea, ser astutos pero para lo bueno, no para lo malo, ¿verdad? Es decir, ver la manera de cómo hacer, ¿verdad?, para que una persona conozca. Imagínense cuando Pablo llegó en cierto momento a un lugar, ¿verdad? O sea, eran gentiles idólatras ahí, ¿verdad? Y cuando Pablo llega a anunciar, no podía Pablo venir: vengo en nombre, ¿verdad?, del Elohim de Israel, ¿verdad? Y en el nombre de Yeshua, ¿verdad?, para que ustedes crean en Él, porque ustedes son uno grande. No. ¿A quién nos anuncias, Pablo? Y Pablo viene y por ahí se fijó que había un lugar donde decía: al Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? A ese Dios le vengo a anunciar yo. Qué inteligencia, de verdad, qué sabio el hombre. Y así entró, ¿verdad? Así entró. Y esa era la sabiduría que el Eterno le había dado a nuestro Padre, que nuestro Mesías le había dado. Y nosotros tenemos que pedirle también esa sabiduría, de verdad, esa sabiduría. ¿Para qué? Para llevar esta palabra de verdad a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer: llevar el nombre de nuestro Mesías a todas las naciones. Baruch Hashem. Ahora, esto no significa que vamos a estar peleando por los nombres, ¿verdad? Tampoco, que es otra de las situaciones que se dan hoy en día. No. Es decir, a través de nuestro comportamiento, a través de lo que nosotros anunciamos, a través del Evangelio, estamos llevando nosotros el nombre, el poder del nombre del Mesías. Así que vamos a seguir acá con Gálatas, y leímos hasta el 14, leímos del 11 al 14, y ahora pues leímos era necesario que leyéramos, ¿verdad?, Hechos 15 para conocer lo que habían acordado en el concilio llamado el Concilio de Jerusalén. Tal vez no sea muy bien el nombre, pero digo así porque así aparecen los títulos, y creo que la mayoría nos identificamos, o sea, identificamos el hecho que se dio. Vamos a ver lo que dice el verso 15, Gálatas capítulo 2, verso 15. Dice: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Yeshua o del Mashiach, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estos son de los pasajes más malentendidos, ¿verdad?, donde
se piensa que no hay que guardar la Torá, ya no hay que guardar la ley, porque aquí dice que por hacer cosas no vamos a ser salvos y total que no, vean, no vamos a guardar estas cosas. Pero realmente acá se está hablando de otra situación. Esta frase que nosotros encontramos acá por primera vez, no digo por último, porque lo va a seguir diciendo en muchas partes. Cuando nosotros vemos esta frase, las obras de la ley, fíjense ustedes, las obras de la ley significa, voy a dar cuatro cosas, podemos decir conceptos para entender qué son las obras de la ley. Porque Pablo está diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado. Número 1. Las obras de la ley es guardar la Torá, oiga bien, sin fe y sin amor y peor, sin Yeshua. Porque cuando hablamos de Yeshua estamos hablando de todo, pues lo abarca todo, abarca el amor, abarca todo. Entonces, querer guardar los mandamientos del Eterno sin fe, querer guardarlos sin amor y sin Yeshua, eso es obra de la ley. O sea, ahí va más. Acuérdense que el antiguo pacto, ¿qué había pasado con el antiguo pacto? El antiguo pacto había sido invalidado. La misma palabra nos dice, ¿verdad?, que el antiguo pacto, nosotros, es decir, nuestro pueblo lo invalidó. Jeremías 31:32, si no me equivoco, dice, vosotros invalidasteis mi pacto, ¿verdad? Bien que fui yo un marido para ellos, pero ellos invalidaron. El antiguo pacto estaba invalidado. O sea, ese es un problema. O sea, estaba invalidado y como decía yo el día de ayer, creo yo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a guardar algo bajo un pacto que está invalidado? Ya se quedó sin valor, ¿verdad? Como decía, como ir a un supermercado con un cheque, ¿verdad? O con una tarjetita que me han regalado y la tarjeta me ponga a comprar yo un montón de cosas y al momento de pagar me digan que la tarjeta está vencida. ¿Cómo voy a pagar si ya se venció? Entonces, guardar la ley, guardar la Torah bajo el antiguo pacto, ya eso no se podía ya. No se podía, eso en lugar de generar lo que el Eterno quisiera que generara, que son los frutos del Espíritu, lo que iba a hacer es generar las obras de la carne, ¿verdad? Porque era algo que se había invalidado. Entonces, número 3, sin el Espíritu del Mesías, oiga bien, tratar de guardarla es en vano. Es todo lo que Pablo está diciendo. Si no tenemos el Espíritu de Yeshua en nosotros, tratar de guardar la Torah es en vano. Es en vano. Si ya hemos hablado de cuál fue el problema del antiguo pacto. Por el mismo corazón del ser humano, ¿verdad? El corazón de piedra, no se pudo guardar los mandamientos. Y el mandamiento que era para vida, al contrario, o sea, Pablo dice que para él, para muerte. ¿Por qué? Porque no teníamos el Espíritu del Mesías. Entonces, querer guardar los mandamientos sin el Mesías, sin amor, sin fe, o sea, de verdad, eso no iba a dar como resultado vida para nosotros, sino al contrario, muerte. O sea, querer justificarse por las obras, querer hacer las cosas de una manera inadecuada. Y aparte de eso, que viene la número 4. Bueno, le voy a leer otra vez la número 3. Sin el Espíritu del Mesías, tratar de guardarla era en vano, ya que se estaba bajo la ley del pecado. Fíjense bien, o sea, estamos hablando del hombre carnal. ¿Sí? Así es. Tratar de guardar la Torá o los mandamientos. Fíjense bien, sin el Espíritu del Mesías es tratar de guardar la Torá bajo el antiguo pacto. Y el antiguo pacto estaba invalidado. Ya todas las escrituras nos vienen hablando qué fue lo que pasó, qué fue lo que cayó sobre nosotros, la maldición. Entonces, por no haber guardado los mandamientos, Deuteronomio 28 habla acerca de una de las partes, ¿verdad? Entonces, sin el Espíritu del Mesías, tratar de guardar los mandamientos es en vano. O sea, en lugar de que el mandamiento sea para vida, me va a servir para muerte. ¿Por qué? Porque solamente Yeshua y el Espíritu a través del nuevo pacto, fíjense bien, me iba a poder dar vida. Los mandamientos iban a ser vida para mí porque yo los iba a poder guardar, porque los iba a desear, porque los iba a anhelar mi alma. Es decir, querer guardar los mandamientos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Iba a dar como resultado obras de la ley e iba a dar como resultado, el hombre carnal.
El hombre carnal que no podía guardar la Torá, y al querer guardarla, en lugar de guardarla, lo que pasó, fíjense bien, y lo que también puede pasar y está pasando, es de que como se está guardando bajo el antiguo pacto, no no con el espíritu del Mesías, entonces lo que iba a traer es muerte, y lo que iba a ver no eran los frutos del espíritu, sino que iban a ver las obras de la carne, y a la misma vez también iban a venir los mandamientos de hombre. Es decir, que se iban a cambiar, o sea, las leyes del Eterno, ¿verdad? Por mandamientos humanos, por mandamientos de hombre. Y, para muchos, ¿verdad? Pues era también estar de verdad desviado, sin el espíritu del Eterno, sin el espíritu del Mesías, que lo guiaba toda justicia. Entonces estábamos prácticamente, una persona queriendo guardar los mandamientos sin el espíritu del Mesías, de verdad, todo había sido en vano. ¿Por qué? Porque lo que iba a resultar era muerte. ¿Por qué? Porque sin el espíritu del Mesías no se puede guardar la Torá. Solamente con el espíritu del Mesías, para nosotros que venimos de las naciones, Él nos puede dar vida nada más. Y eso es lo que Pablo predicaba. Eso es lo que Pablo enseñaba: creer que el Mesías vino, enseñó, murió, después sufrió, murió, resucitó, y luego después vino su Santo Espíritu para darnos vida, para que nosotros, para poder escribir la Torá, o poner la Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Entonces, no hacer las cosas de esa manera, abandonar a Yeshua y querer seguir haciendo las cosas bajo el antiguo pacto, iba a dar como resultado lo que ya el Mesías estaba hablando, lo que ya el Mesías había hablado. Bueno, es más, no el Mesías había hablado eso, sino que ya fue hablado por medio de Isaías, lo que estaba pasando. Y quisiera leerles Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Adón, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, fíjense bien, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente algo es de labios, pero el corazón está lejos? No, de verdad, a eso se le llama obra de la ley, ¿verdad? Luego dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se cambia la Torá por mandamientos humanos. Y vamos a leer Mateo 15:7. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ustedes saben que eso pasaba, ¿verdad?, con una parte de los fariseos. Bueno, de hecho tenemos Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, Yeshua comienza a hablar con los fariseos de una manera increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos tenían un problema, ¿verdad? Y veamos lo que dice Mateo 23, 1 en adelante. Dice así: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando, acordémonos de que pues en el tiempo de Yeshua, ¿verdad? Pues él habló mucho con los fariseos, ¿verdad? Mateo 23, les digo, todo el capítulo 23 les dijo de todo. Les digo, no es que el Mesías lo hiciera porque los odiara, lo hacía porque los amaba. Por eso es que les decía: ustedes de verdad, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro, ¿verdad? Por dentro hay un problema, por dentro. Por eso es que ustedes son sepulcros blanqueados. Así les dijo. Y yo sé que hemos leído Mateo 23, cómo Yeshua, ¿verdad?, les habla esperando que haya un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque esos son los resultados, oiga bien, de las obras de la ley.
de haber perdido el camino, de hacer las cosas de una manera incorrecta. Entonces, el apóstol Pablo, cuando Pablo, ¿verdad?, habla acerca de estas cosas, y voy a repetir otra vez los pasajes que leí de Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. Es decir, el camino correcto es Yeshua. Crean en Yeshua. Él es el Hijo del Eterno prometido a lo largo de toda la Torá y todos los profetas. Y Él ha venido. Él es el siervo sufriente de Isaías 53, que el Eterno por su misericordia nos ha enviado. ¿Para qué? Para que creamos en su nombre. ¿Y para qué? Para que recibiésemos poder, para que su Espíritu viniera sobre nuestras vidas y así nosotros poder ser aceptos delante del Padre y poder guardar la Torá por medio del amor y por medio de la fe bajo un nuevo pacto. Increíble. Entonces, hacer las cosas, ¿verdad? Como hemos hablado, ¿verdad? De que querían perturbarlos a ellos. Querían que abandonaran a Yeshua. Estos gentiles que ya dijimos que prácticamente se habían convertido habían abandonado a Yeshua, ¿verdad? Y ahora estaban perturbando a los Gálatas, ¿verdad? A abandonar a Yeshua y a que se circuncidaran y prácticamente que guardaran los mandamientos, y ahí mismo en esos mandamientos les metían otros mandamientos de hombres. O sea, ¿por qué? Pues estaban totalmente desviados. Lo que iba a resultar era de verdad las obras de la carne. Los frutos del Espíritu solamente eran para aquellos que creían en Yeshua y la obra redentora que Él vino a hacer. Entonces, eso es lo que Pablo está en contra de estas obras de la ley. Entonces, vamos a leer por ejemplo, tenemos acá Tito 1:10. Tito 1:10 al 14. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿verdad? Aquí está hablando, no está hablando de los judíos que habían creído en Yeshua, sino que está hablando de los judíos que no creían en Yeshua. O sea, aquí cuando dice los de la circuncisión, está hablando de judíos como los fariseos, por ejemplo, ¿verdad? Judíos no creyentes en Yeshua y pues obviamente fariseos y escribas, a los cuales es preciso tapar la boca. Ya el Mesías, Juan el Bautista, Johanán el Bautista tuvo también con ellos, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, ¿verdad?, a querer hacer el bautismo, ¿y qué les dijo? ¿Cómo les habló Juan? Johanán, generación de víboras. O sea, ese era el problema que había pasado. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esas son las obras de la ley. Las obras de la ley. Esas son las obras de la ley. Vea usted. O sea, estamos hablando de que estas obras de la ley, querer guardar los mandamientos del Eterno por la vía no correcta, bajo el antiguo pacto, sin el espíritu del Mesías, obviamente lo que iba a pasar era traer las obras de la carne. La hipocresía era una de ellas, ¿ve? Y por eso se les está hablando acerca de eso. Y Yeshua también lo enseñó. Dice, vamos al verso 12, uno de ellos, su propio profeta, les dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ese es el problema, ¿verdad? Que habían mandamientos de hombres, ¿verdad? Que estaban en las mismas obras de la ley. Ya dije, pues es decir, no tomar el camino correcto, que es creer en Yeshua como el Mesías, para que su espíritu reposara en nosotros. Obviamente el resultado iba a ser obras de la carne y no los frutos del espíritu, que es lo que Pablo tanto amaba y tanto quería. Ahora, vamos a irnos al verso 17. Gálatas 2:17. Dice así: si buscando ser justificados en Mashiach,
también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Verdad? Por esto, ¿verdad? Pablo está diciendo todo esto porque una persona que caía en las obras de la ley, ¿verdad? Obviamente lo que estaba haciendo era construir, o sea, volverse atrás, que era lo que pues los gálatas estaban siendo motivados, incentivados a dejar a Jesús y volverse atrás. Ahora, miren acá en el verso 19, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim, para Dios. Pongamos mucha atención a esto, porque como hemos dicho, ¿verdad? Y como ya lo dijimos hace unos días, las cartas de Pablo es decir, muchas veces no son fáciles. El mismo Pedro lo dijo, porque nuestro amado hermano Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Y aquí estamos, por ejemplo, tenemos este pasaje, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim, para Dios. ¿Cómo es que por la ley soy muerto para la ley? Bueno, para entender este pasaje, sin perder Gálatas, pero les voy a decir, hay que irse a Romanos capítulo 8 y verso 2. Romanos capítulo 8 y verso 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, voy a leer otra vez el pasaje, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si ustedes se fijan, Pablo en Romanos capítulo 8 y verso 2 está diciendo que una ley lo ha librado de la otra ley. ¿Cuál ley lo ha librado de la ley? Bueno, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a decirlo así con términos hebreos. Pablo está diciendo que la Torá del Espíritu de vida en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado. Es decir, el Mesías, como hemos dicho, ¿verdad? Y lo dice Isaías 42:4, el Mesías traía la ley. Las costas esperan su Torá. Entonces, lo que aquí Pablo está diciendo es que la Torá del Mesías, fíjense bien, que viene a poner en nuestra mente y corazón, escribir en el corazón, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Torá del Mesías, la que él traía, poner dentro de mí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, eso es lo que dice Gálatas 2:19. Gálatas 2:19, yo por la ley soy muerto a la ley. Es decir, yo por la Torá del Mesías soy muerto a la ley del pecado, a fin de vivir para Elohim, a fin de vivir para Dios. Vea qué maravilloso, de verdad, qué lindo es cuando el Eterno nos enseña su palabra y podemos trazarla correctamente, ¿verdad? Una palabra no adulterada, sino la palabra de verdad, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar con un corazón dispuesto para que esa palabra pueda caer en buena tierra y dar fruto, ¿verdad?, al 100%, ¿verdad? Entonces, este texto que dice, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para el Eterno, está diciendo que él por la Torá del Mesías es muerto a la ley del pecado. Fíjense bien, a fin de vivir para el Eterno. Ahora, sigamos leyendo en el verso 3. Romanos 8:2 leímos y vamos a leer verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, para la Torá, por cuanto era débil por la carne, mucha atención con esto, el Eterno enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Voy a repetirlo otra vez y voy a explicarlo. Dice, porque lo que era imposible para la Torá, o sea, para la ley, ¿qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la Torá? ¿Sabe qué era imposible? Lo que era imposible es que usted y yo pudiésemos guardarla, ¿verdad? Sin, fíjense bien qué bonito esto, era imposible que la pudiéramos guardar. Por eso, ¿verdad? Si alguien intentaba guardarla, caía bajo las obras de la ley, lo que ya hemos explicado. Caía en las obras de la ley, si intentaba guardarla. Ahora, pero vea lo que dice la palabra, porque lo que era imposible a la ley, que nosotros la guardáramos, vea lo que hizo el Eterno. Ahora, dice luego, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras,
Lo que era imposible para la Torá es que yo la guardara. ¿Por qué era imposible para la Torá que yo la guardara? Porque yo era carnal, no había nacido de nuevo. Era imposible guardar la Torá así, era imposible. Entonces lo que se hacía era caer en las obras de la ley y todo lo demás. O sea, no era un camino de verdad, no era un camino de verdad, era un camino que al final lo llevaba a muchas mentiras y a hacer las cosas mal y a que vinieran de parte de nosotros o de las personas que hacían esto las obras de la carne. Entonces, sigue diciendo Pablo, porque lo que era imposible para la ley, la Torá, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué es lo que hizo el Eterno? El Eterno, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que vino a hacer el Mesías. El Mesías vino a morir, por eso es que el Mesías murió crucificado. Fíjense bien, para que yo siguiera sus pasos, y de la misma manera que él había muerto crucificado, cuando vemos al Mesías crucificado, ¿qué estaba crucificado? Su carne. Ahí estaba condenado al pecado en la carne, para luego darnos su Santo Espíritu, para que nosotros, como dice la palabra, que lo que era imposible para la ley, o sea, en otras palabras, lo que era imposible para la Torá, fíjense bien, lo que era imposible para la Torá, ¿qué era imposible para la Torá? Que yo la guardara. ¿Por qué? Porque era débil por la carne, era un hombre carnal o una mujer carnal. ¿Y qué sucede con el hombre carnal? De acuerdo a Romanos capítulo 7, verso 14, dice lo siguiente. Romanos capítulo 7 y verso 14. Vamos a leer. Dice, porque sabemos que la Torá, o sea la ley, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está poniéndose en el lugar de una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces cuando Pablo dice, porque sabemos que la Torá es espiritual. ¿Qué es la Torá? Diga conmigo, espiritual. La Torá es espiritual. Pero yo, el viejo hombre, soy, ¿qué dice aquí? Carnal, vendido al pecado. Entonces, la Torá es espiritual y yo no estoy al mismo nivel porque soy un hombre carnal. No hay, o sea, no hay esto que queremos, no hay esa armonía. ¿Y por qué no hay esa armonía? Porque yo soy carnal y la Torá es espiritual. Por esta razón, fíjense bien, por esta razón, dice el verso 3 de Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, para la Torá, que era imposible para la Torá, que yo la guardara. Era imposible que yo la guardara. ¿Por qué? Porque era débil por la carne, estaba aquí en este nivel abajo. Entonces, ¿qué sucede con este nivel que teníamos nosotros, este nivel carnal? Dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, vea lo que dice. Pero el hombre natural, que es el hombre carnal, el hombre nacido de mujer, harto de días y sin sabores, como dice Job. Pero el hombre carnal, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, el hombre natural, fíjense bien, es carnal, no percibe ¿qué cosa? Las cosas del Espíritu. La Torá, dice Romanos 7:14, es espiritual. Y yo, estando sin el Mesías, ¿qué soy? Soy carnal. Y el hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Eterno a través de su Hijo? ¿Qué es lo que hizo el Eterno a través de su Hijo? Bueno, lo que hizo el Eterno a través de su Hijo es este hombre carnal que muriera para luego el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Mesías viniese sobre mi vida y ahora yo soy espiritual. Soy espiritual. Eso es lo que la palabra dice. Ya no soy carnal, vendido al pecado. Y el hombre espiritual, sí, aquí sí, se puede guardar la Torá. Pero aquí en este nivel no, porque no se perciben las cosas del Espíritu. Veamos lo que dice Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, aquí, piensan en las cosas del Espíritu, piensan en la Torá, en agradar al Eterno, en vivir conforme a los mandamientos del Eterno.
Eso es lo que la palabra dice. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en lo que la Torah dice, cómo agradar al Eterno, cómo amar al Eterno, cómo amar a mi prójimo, cómo llevar una vida de santidad, cómo vivir de acuerdo a la palabra, vivir guardando sus mandamientos, cómo yo puedo... Eso es lo que dice la palabra. El hombre dice, voy a leer otra vez el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así, no han nacido de nuevo. Y si una persona estando aquí quiere guardar la Torah, no va a poder. Porque es carnal, no va a poder, y la Torah no la va a poder guardar. ¿Qué va a venir? Lo que va a venir haciendo esta persona va a caer en las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel, o sea, no tiene el espíritu del Mesías dentro de sí, para que pueda guardar las cosas del Eterno como Él lo desea. O sea, lo va a hacer, pero lo va a hacer mal. Va a venir metiendo mandamientos de hombres, va a hacer las cosas de verdad cualquier cosa puede hacer, o sea, es como cuando nosotros leemos allá en el libro de Isaías capítulo 1. El pueblo estaba guardando Shabbat, guardando fiestas, guardando lunas nuevas y todo. ¿Y qué es lo que dice el Eterno a través del profeta Isaías? Ya no me traiga vano presente. Vuestra fiesta ya me tienen hasta aquí. Ya no las puedo sufrir. Ya no me traigáis Shabbat, nueva luna, ya cuando multipliqué la oración yo no oiré. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues prácticamente habían caído en el mismo problema. En el mismo problema. El corazón duro del hombre, el corazón de piedra, necesitaba ser cambiado por uno de carne, por uno sensible. No solamente el corazón, sino la transformación completa del ser humano por medio del espíritu del Mashiach. Y eso se nota. Eso no es algo que yo les voy a contar. Fíjense que yo tengo, no, se nota. ¿Por qué? Por eso dijo Yeshua, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por su manera de hablar, por su manera de, por todo, por su manera de hablar, por su manera de cómo dirigirse a las demás personas, por todo, o sea, por su vestuario, bueno, en total todo, aunque las cosas vienen de adentro para afuera, no de afuera para adentro y nada por imposición, ¿verdad? Pero tiene que notarse la diferencia. Cuando se habla con alguien que es hijo del Eterno, hija del Eterno, se tiene que sentir que de verdad hay un cambio en la persona. Y obviamente tienen que venir esos frutos, o ese fruto del Espíritu. Porque si no, significa de que se están haciendo las cosas mal. Entonces, veamos lo que dice Romanos 8:5. Vamos a leer del 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne, oiga, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Andamos pensando cómo agradar al Eterno, cómo guardar sus mandamientos, cómo guardarlo lo mejor que podamos por amor a Él. Por amor a Él. Y no nos importa en este caso que nos miren para hacer las cosas, sino que quien nos importa que nos miren, en este caso es el Creador. Las obras que hacemos, esas son las buenas obras. O cuando hacemos algo que no queremos que los demás se den cuenta, esas son las obras que al Eterno le agrada. No que divulguemos cuando hacemos algo bueno, porque eso hacían los fariseos. Eso hacían. Si ustedes leen todo el capítulo 23 de Mateo, eso hacían. Le gustaba sentarse en los primeros asientos. Le gustaba que los vieran como personas grandes, lo cual Yeshua rechazó totalmente. Entonces, el que quiera ser grande, terminó en una de las partes que dice Mateo 23, hágase siervo de los demás. Sirva a los demás. Dé sin esperar recibir nada a cambio. Amemos a las personas. Hagamos bien y no miremos a quién. Hay un dicho que así dice. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar la palabra. No ver a nadie de menos. No ver a nadie de menos así como que bajo mi hombro. No. Somos pequeños y tenemos que ver a las demás personas para arriba mejor. Así, para arriba tenemos que verlas. Porque cada uno de nosotros tiene que considerarse inferior a los demás. Así. Digo, sería magnífico que eso fuera así. Que cada quien, ¿verdad?, estuviera preocupado por su prójimo.
y no querer que lo exalten, que lo ensalcen. No, al Eterno eso no le agrada. Todo eso es parte del nuevo hombre. Todo eso es parte del hombre que tiene, o la mujer igual, ¿verdad? Que tiene el espíritu del Mesías dentro de sí. No busca lo suyo propio. Siempre busca el bien de los demás. De verdad. ¿Por qué? Porque así es el Eterno. El Eterno nos da y nos da y nos da y nos da y ¡wow! Dice la Escritura ya en el Salmo 103 que Él nos corona de favores y misericordias. ¿Cuántas cosas el Eterno nos ha dado? Nos ha bendecido. Ahora, ¿lo merecemos? No lo merecemos. Así es el de bueno. Así es el de bueno. Bendito sea su nombre por siempre. ¡Wow! Dice el verso 6. Porque el ocuparse, estamos en Romanos 8:5. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno. Los designios de la carne son enemistad contra el Eterno. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Dice, porque no se sujetan a la Torá del Eterno. El hombre carnal, por estar en esta posición, no puede guardar la Torá. Por eso es enemigo del Eterno. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Pero el Eterno pues nos dio, o sea, el Eterno nos dio la salvación a través del Mesías para que eso que hemos venido haciendo así no sea así, sino que sea así. Que pudiésemos recibir el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para que las cosas espirituales no fueran locura para nosotros, sino que fueran vida. Eso. Luego dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vean. Si es que el Espíritu del Eterno mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. 20. Gálatas 2:20. Vamos a leer hasta el 21. Aquí ya entramos a Gálatas otra vez. Y aquí vemos que está de la mano con lo que venimos hablando en Romanos. Con Yeshua, con Mashiach, o con el Mesías, estoy juntamente crucificado. Vean. Mi carne. Está hablando de su carne. Con él estoy crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, el hombre carnal, sino que el Mesías vive en mí. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Eterno, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea el amor, de cómo Pablo habla acerca de Yeshua a los Gálatas. Vea qué lindo. Dice, voy a repetir otra vez el 20. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. O sea, la carne está crucificada. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Eterno. ¿Por qué? Porque igual nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No desecho la gracia del Eterno, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Oiga, es decir, si por la Torá solamente fuese la justicia, por demás murió el Mesías. ¿Qué está diciendo Pablo? Necesitamos su espíritu. Necesitamos el espíritu del Mesías. ¿Para qué? Para poder guardar su bendita Torá. Y de esa manera seremos justificados, porque el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, verso 13, dice, porque no son los oidores de la Torá, de la ley, justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá, los que serán justificados. Es decir, esa es la justificación por medio de la fe. Pablo en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos shalom, paz para con Elohim, por medio de su Hijo Yeshua. En otras palabras, repito este pasaje, no desecho la gracia del Eterno, pues si por la ley fuese la justicia, solo la Torá, sin el Espíritu del Eterno, wow, entonces por demás murió el Mesías. Y ya Pablo nos acaba de decir allá, ¿verdad?, de que era imposible para la Torá que nosotros la guardásemos. Necesitamos el Espíritu de su Hijo, necesitamos el Espíritu del Mesías dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la carne esté crucificada y ahora poder decir, ya no vivo yo, porque yo no puedo guardar la Torá. Pero si el Mesías vive en mí, ¿quién es Yeshua? Aquel que guardó la Torá perfectamente. Y Él ha venido a morar en mi vida, ¿cómo no voy a guardarla? Y justamente, tratando de guardar la Torá, obviamente siempre vamos a cometer infracciones, pecados, siempre.
Pero al creer en su Hijo, ¿verdad? Nosotros guardamos este mandamiento y lo guardamos bien. Guardamos el otro mandamiento y lo guardamos, pero viene otro y este no lo pudimos guardar bien. Pero como estamos creyendo en Yeshua por medio de la fe, ¿qué sucede? Que este mandamiento que yo llegué aquí y me faltó hacerlo, sin el Mesías todo se viene abajo. Lo falta no cuenta, así. Pero cuando tenemos al Mesías con nosotros, Yeshua, yo guardé y aquí fallé. Pero no fue porque yo quise, sino por motivos involuntarios, por motivos de fuerza mayor, por ignorancia, que sé, viene la gracia, se derrama y Él me ve como que llegué, ¿verdad? Porque toda la meta de nosotros es que queramos imitar a nuestro Mesías para poder alcanzar esa estatura del varón perfecto. Por eso tenemos que tratar de imitarlo a Él. Pablo dijo, sed imitadores de mí como hijos amados. O sea, sed imitadores de mí como yo del Mesías. Y ser imitadores del Eterno, de Elohim como hijos amados. En otras palabras, tenemos que querer ser como Yeshua, porque Él habita en nosotros. Es solamente así cuando vamos a alcanzar la justificación por medio de la fe. Ahora, no es la justificación por medio de la fe, le vamos a decir no a la ley, no, hasbe shalom, ni se le venga el pensamiento. No, al contrario. Pablo está seguro. Y por eso es que hemos leído y hemos estudiado en otros temas como la ley de Dios y el nuevo pacto, cuál era o qué es lo que las escrituras dicen que el Mesías vendría a hacer. Hemos explicado por qué nuestro pueblo no falló en el antiguo pacto. Lo hemos dicho. Hemos dicho que el corazón endurecido de nuestro pueblo hizo que el pacto se invalidara. Pero el Eterno iba a mandar a su Hijo para que ahora pudiésemos nosotros, pues, dándole el corazón de piedra, por eso dame, hijo mío, tu corazón, y Él iba a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, iba a poner su Torah en nuestra mente, y escribirle en nuestro corazón, y íbamos a andar en sus mandamientos, un pueblo que ame al Eterno, eso es lo que Él quiere, un pueblo que lo ame, que esté dispuesto a todo por Él, pero que vayamos obrando, que ninguno de nosotros vaya imponiéndole cargas a otros, o poniendo cargas pesadas, o diciéndole cosas a otros que ni nosotros las hacemos, porque hay veces también hasta eso puede pasar. Mire, usted tiene que hacer esta oración así, y tiene que hacerla de tantas páginas, y muchas veces el que está diciendo eso ni las hace. O sea, y eso lo hemos visto, y también pasaba en los tiempos del Mesías. Quererle decir a la gente que tiene que hacer un montón de cosas y nosotros no las hacemos. A todo eso, el Mesías se refirió a los fariseos como hipócritas. Entonces, la hipocresía es una de las obras de la carne, ¿verdad? Y pues obviamente es estar bajo la ley del pecado. Y también hemos explicado, eso es estar bajo las obras de la ley, ¿verdad? No guardando la Torah por medio del amor y de la fe, y va a dar como resultado, ¿verdad?, los rudimentos del mundo, una vida de pecados, cambiando los mandamientos del Eterno. De verdad, tenemos que dar gracias a nuestro Padre por darnos a su Hijo amado, ¿verdad? Y por entender estas cosas, porque les digo, estas cartas, para nosotros, estas cartas que fueron escritas, ¿verdad?, hace 2000 años, para nosotros es una joya. Poder comprender estas cosas, poder entenderlas, y por eso es que tenemos que compartir estas cosas para que otras personas también las comprendan, porque muchos de nosotros, al no conocer esto que pasó, caemos en los mismos errores que pasaron los Gálatas hace 2000 años, en los mismos errores. Así que, bueno, hermanos, hemos llegado al final hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Llegamos a Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 2. Ya hemos estudiado 2 capítulos. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Baruch Hashem. Les digo porque me alegro porque ya llevamos 2 capítulos completos. En la próxima enseñanza pues vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y luego pues lo despedimos. Vamos a orar, amados hermanos. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre. Dándote gracias por
por todo lo que nos das. Bendito sea tu nombre por siempre. Pedimos la bendición por cada uno de nuestros hermanos, Padre. Sé que pues hay innumerables nombres dentro de nosotros. Guárdalos, Padre. Tú sabes, Padre. Tú los conoces. A cada uno de mis hermanos que se han estado conectados, a sus familias. A los que no se han podido conectar, Padre, pero van a ver el video, esta enseñanza, Padre. Te pido que les guardes. Y a todo Israel disperso, te pido, por favor, que perdone nuestras faltas. No somos dignos, Padre, de tu amor y tu misericordia, pero te damos gracias porque nos miras con misericordia y compasión. Gracias por enviar a tu Hijo amado. Gracias por darnos de tu Espíritu Santo, Padre, de tu Ruach HaKodesh. No lo merecemos, de verdad. Pedimos que nos ayudes para poder ser más como nuestro Mesías y poder de verdad reflejarlo a Él con las demás personas. Que podamos, de verdad, que al ser cartas leídas, Padre, de verdad, no seamos tropiezo para los demás, sino una bendición. Ayúdanos, Padre, para dominarnos, para que esos frutos del Espíritu, Padre, estén en nosotros, ¿verdad? Desde que seamos personas amables con los demás, pacientes, que tengamos ese amor para con los demás, esa paciencia, Padre. Por favor, ayúdanos para ser de verdad tu reflejo acá en la tierra, Padre. De verdad que somos indignos. Yo soy de verdad el menos digno, Padre, de verdad, de ser un representante acá en la tierra, pero te suplico que me ayudes, que nos ayudes, Padre, porque apartados de ti no somos nada, Padre bendito. Te pido que puedas llevar pues a cada uno de mis hermanos la bendición, y también pues que puedas bendecir a todos aquellos que no tienen, y asimismo que nos hagas también a nosotros, ¿verdad?, instrumentos para ayudar a aquel que no tiene. Ayúdanos, Padre, para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Padre bueno. Bendito y exaltado sea tu nombre, y bendito sea el nombre de Yeshua. En su nombre, en el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, de verdad, bendito sea el Eterno. Hemos llegado, ¿verdad?, a la culminación de una enseñanza más. Así que yo les pongo un mensaje, ¿verdad?, para cuando tengamos nuestra próxima enseñanza. Que el Eterno les bendiga y les guarde, ¿verdad? Que Hashem les guarde, y hasta la próxima, ¿verdad? Si Él nos da la vida y si Él nos lo permite. Shalom, shalom para todos.